Las luces azules de la Guardia Civil rasgaron el silencio del amanecer sobre la orilla de mi lago. Ni siquiera los agentes parecían creérselo del todo. Aquella mañana, cuando los faros barrieron la grava de mi finca a orillas del lago de Sanabria, en la tranquila urbanización ribera del lago de Zamora, pensé que se trataba de un error hasta que Beatriz Herrera, la presidenta de la comunidad de propietarios, señaló mi propia tierra y le dijo a los guardias que yo no tenía derecho a pisarla. Fue entonces cuando la duda se convirtió en tensión y la tensión en una batalla que nunca busqué. Quédate conmigo. Porque el giro que salvó mi finca estaba enterrado bien hondo. Justo donde ellos esperaban que nunca mirara. El rugido de los motores me sacó del sueño. Un gruñido bajo y constante que rodaba por la cala como una bestia despertando al borde de mi propiedad. Aún no había amanecido. El lago era una lámina de cristal oscuro. Los árboles solo siluetas. Pero aquellos faros eran inconfundibles. 2 vehículos oficiales bloqueaban mi entrada de grava. Las luces rojas y azules parpadeando entre las rendijas de las ventanas de mi chalet. Por un instante, descalzo sobre las tablas frías, me pregunté si habría habido un accidente en la carretera comarcal. Entonces vi la segunda silueta, postura rígida. Carpeta en la mano. Esa arrogancia que se reconoce incluso en la penumbra. Beatriz Herrera, presidenta de la comunidad de propietarios. Autoproclamada guardiana de la estética del lugar y la última persona que tenía derecho a estar en mi finca. Salí al porche, las tablas crujieron bajo mi peso y el frío me atravesó la camisa. Un guardia levantó la linterna. El haz me dio de lleno en la cara. ¿Alejandro Navarro?, preguntó. Adelántese. Por favor. Beatriz se acercó antes de que pudiera responder. La Guardia Civil ha recibido una denuncia por ocupación ilegal, anunció. Barbilla alta. Este hombre está en terreno de la comunidad. Hemos enviado avisos. Se niega a marcharse. Solté el aliento, que se condensó en el aire helado de la mañana zamorana. ¿Ocupación ilegal? Levanté las manos. Vivo aquí desde que mi padre me entregó las llaves. Los navarros somos dueños de esta cala desde hace 60 años. Beatriz sonrió con esa sonrisa fina y ensayada. La propiedad es cuestión de jurisdicción. Señor Navarro. Desde el año pasado, la comunidad amplió sus límites de gestión de la ribera. Este chalet ahora cae bajo nuestra autoridad. Dio un golpecito a la carpeta. La Junta votó extender la servidumbre comunitaria. El guardia mayor nos miró alternativamente. Inseguro. Señor. ¿Tiene alguna prueba de propiedad encima? Volví dentro. Saqué la escritura original que guardaba en la caja fuerte, firmada por mi padre en 1964. Con el sello del registro de la propiedad de Zamora, y se la entregué. Vi cómo sus ojos seguían el sello notarial. Los números de parcela. Las notas topográficas. Parece válida, murmuró. Lo es, respondí. Siempre lo ha sido. Beatriz dio un paso más. Sus botas crujiendo sobre la grava húmeda de rocío. ¿Irrelevante? La Junta votó extender la jurisdicción. Esta tierra ahora está bajo servidumbre comunitaria. Su negativa obstruye el acceso compartido al agua. ¿Acceso compartido? La miré fijamente. Beatriz. Mi embarcadero es lo más antiguo de esta orilla después de mi padre. Usted no tuvo nada que ver. Ella ignoró el comentario. La autoridad de la Junta prevalece sobre documentos obsoletos. Estamos protegiendo el lago de daños ambientales. Él se niega a las inspecciones. Apreté la mandíbula. Porque no tienen derecho a inspeccionar nada en mi finca.
El guardia más joven cambió el peso de un pie a otro. Señora, si esta parcela no estaba originalmente dentro de la comunidad. Beatriz lo cortó en seco. Tenemos derechos de ampliación. Fueron aprobados la primavera pasada. ¿Aprobados por quién? Pregunté. Por el ayuntamiento. ¿Por la Confederación Hidrográfica o solo por un puñado de vecinos con carpetas que se creen dueños del pueblo? Su expresión vaciló un segundo. Solo un segundo. Pero lo vi. Nuestros documentos están en regla, dijo tensa. Ahora. Agentes. Hagan su trabajo. El guardia mayor levantó la mano. Señora. Vamos a verificar la jurisdicción antes de desalojar a nadie. Fue el primer momento en que la presión cambió. Solo un poco. Lo justo para sentir que la balanza se inclinaba. Los labios de Beatriz se apretaron. El color subió a sus mejillas. No estaba acostumbrada a que le llevaran la contraria. Crucé los brazos. Llamen al registro de la propiedad. Les dirán que esta parcela nunca perteneció a ninguna comunidad. Los guardias se miraron. Uno asintió. Lo comprobaremos. Hasta entonces. Nada de acciones. Beatriz no se movió. Se quedó allí. Puños cerrados. Mirándome como si estuviera grabando la cara de su enemigo. Los vehículos retrocedieron por el camino de grava. Las luces rojas y azules desapareciendo en la niebla matutina. Pero Beatriz se quedó. De pie al final de mi cancela. Inmóvil. El aliento formando nubes en el frío. Su mirada cortando el aire como un cuchillo. Sin gritos. Sin amenazas. Solo un mensaje silencioso clavado entre nosotros: esto no ha terminado. Cuando por fin se dio la vuelta y caminó hacia su todoterreno. El silencio cayó como un vacío. De esos que no traen paz. Solo espera tensa. Lista para la próxima grieta en el suelo. Exhalé despacio y recorrí la valla. Las manos en los bolsillos. El lago despertaba. Una fina bruma se elevaba del agua. Los primeros rayos dorados atravesando las copas de los pinos. Debería haber sido hermoso. Debería haber sido la mañana que imaginé cuando volví aquí, y café en el porche. Olor a pino húmedo. El agua lamiendo el viejo embarcadero de mi padre. En cambio, encontré otra cosa. Una franja naranja brillante me llamó la atención. Medio escondida junto a la base de un pino. Me acerqué. Luego otro paso. Luego otro. Estacas de topografía. Recientes. Una línea que cruzaba mi tierra en diagonal hacia la orilla. No estaban allí ayer. Y desde luego no las había colocado el ayuntamiento. Alguien había entrado en mi finca en plena noche y clavado marcadores justo en el corazón del legado de mi padre. Saqué una. La giré en la mano. Plástico nuevo. Estaca limpia. Sin barro. Una sola certeza fría y afilada se me clavó en el estómago. Beatriz no estaba esperando permiso. Ya estaba dividiendo mi tierra. Y fuera lo que planeaba. Apenas había empezado. A media mañana los guardias se habían marchado. Las luces solo un recuerdo. Pero la tensión que dejaron flotaba en el aire como humedad antes de la tormenta. Recogí las estacas en un puño apretado. El plástico crujiendo al doblarlas. No eran al azar. Formaban una línea limpia desde la loma hasta la orilla. Exactamente donde estaban los antiguos mojones de mi padre. Medio enterrados bajo musgo y piedra. Beatriz no solo había entrado sin permiso. Había redibujado el terreno como si fuera un boceto que podía borrar.
Eso solo me dijo que no actuaba sola. No perdí el tiempo. Laura Mendoza contestó al segundo tono. Ya estaba despierta. Ya trabajando. Como si nunca durmiera del todo. Alejandro. Suenas como si hubieras masticado cristales esta mañana. La comunidad mandó a la Guardia Civil a mi puerta, dije sin rodeos. Denuncia por ocupación. Hubo una pausa. Luego un suspiro bajo. Voy para allá. 40 minutos después. El viejo todoterreno de Laura subía por el camino de grava. Soltando polvo. Bajó. Coleta balanceándose. Bloc de notas bajo el brazo como un arma. Al ver las estacas. Su mandíbula se endureció. Estas no son del ayuntamiento, dijo al instante. Código de color equivocado. Plástico equivocado. Contratistas de la comunidad. O alguien que contrataron por debajo de la mesa. Caminó la línea. Se arrodilló junto a una estaca cerca del agua. Están marcando una nueva ribera, murmuró. Lo que significa que planean presentar un nuevo límite de parcela. Sentí calor subiendo por el pecho. No pueden mover un lago. Pueden intentar mover el papel, me corrigió. ¿Y si el papel se mueve? El catastro sigue. Ese era el peligro. El papel vence a la realidad. Da igual que veas la línea del agua con tus propios ojos. Si el sello equivocado cae sobre el formulario equivocado. Toda una vida de propiedad se convierte en polvo. Entramos. Extendí mi escritura. El viejo levantamiento topográfico de mi padre y los recibos de impuestos sobre la mesa del comedor. Laura sacó su portátil y un escáner portátil. Quiero copias de todo, dijo. Tenemos que estar preparados antes de que la comunidad presente nada formal. Pero antes de que empezara. Su teléfono vibró. Frunció el ceño ante la pantalla. Hablando del diablo, murmuró. Puso el altavoz. Soy el capitán Fernández, dijo una voz firme pero con tensión debajo. Señor Navarro. Señorita Mendoza. Llamo porque la comunidad ha presentado una denuncia por obstrucción. Dicen que bloquean el acceso comunitario al agua. Parpadeé. ¿Bloqueado con qué? Mi embarcadero. Han adjuntado fotos. 2 ángulos. Dicen que su estructura invade los nuevos límites de jurisdicción. Laura se enderezó. Capitán. Ninguna jurisdicción ha cambiado. No a través del ayuntamiento. Y la ribera del señor Navarro es claramente propiedad privada. Presentar denuncias sin autoridad es acoso. No digo que esté de acuerdo, respondió. Solo les informo de lo que está en marcha. Beatriz está presionando fuerte. ¿Quién aprobó su ampliación? Preguntó Laura. Silencio. Luego a regañadientes. Alguien en el departamento de urbanismo del ayuntamiento. Algo sobre una enmienda provisional de gestión de ribera. Laura cerró los ojos un instante. Imposible. Las enmiendas requieren 60 días de exposición pública. Por eso les aviso, dijo el capitán. Nada de esto está limpio. Cuando colgó. Laura paseó. Su versión de pasear no era frenética, era como una matemática ajustando ecuaciones. Han falsificado algo, dijo. Tuvieron que hacerlo. Un mapa. Un sello. Una nota provisional. Algo que puedan agitar para intimidarte y confundir a las autoridades. ¿Podemos probarlo? Podemos, contestó. Pero primero necesitamos ver lo que presentaron. Abrió una pestaña nueva y entró en el sistema online del catastro. Tardó un minuto en cargar. El sitio viejo y lento.
Introdujo el número de parcela. Pulsó buscar y ahí estaba mi tierra. Solo que no era mi tierra. El mapa en la pantalla no era el que mi padre tenía enmarcado sobre la chimenea. La línea del agua se había hinchado hacia adentro. 60 pies de lago de repente invadiendo mi propiedad. Y en las notas al margen. La comunidad aparecía como autoridad gobernante adyacente. Sentí algo caliente y violento arder en el pecho. Habían movido la orilla. La redibujaron, corrigió Laura. Inclinándose. Alguien alteró un archivo GIS y lo subió. Mirad aquí. Un nuevo sello de la Confederación Hidrográfica. Excepto que, dio un toque a la pantalla, nunca emiten sellos de jurisdicción de ribera. Así que alguien lo falsificó. Y no solo eso, también editaron el sello oficial y las iniciales aquí ni siquiera son códigos reales de empleados. Esto no lo hizo alguien descuidado. Lo hizo alguien que pensó que el propietario medio nunca se daría cuenta. Retrocedí intentando tragar la rabia que me arañaba las costillas. Así que presentan una ampliación fraudulenta. Reclaman jurisdicción sobre mi frente lacustre. Luego me sacan como ocupante ilegal. Ese es el plan. Mi voz sonaba como grava. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo final? Laura dudó. Aún no lo sé. Pero sé quién lo sabrá. Alguien dentro de la Junta. O un promotor. Miré otra vez el mapa alterado. Viendo la línea del agua serpenteando sobre mi propiedad como un parásito. Mi padre pasó media vida luchando contra los cambios naturales del lago. Reforzando el embarcadero. Reforzando la orilla. Pero ni siquiera él imaginó que alguien intentaría moverla con un clic del ratón. Imprímelo, dije. Documentamos todo. Laura pulsó imprimir. La máquina escupió el mapa fraudulento. El sello falsificado. Las nuevas notas de jurisdicción. Las archivó en una carpeta etiquetada simplemente pruebas. Luego me miró. Alejandro. Escucha. Esto ya no es una riña menor de comunidad. Están preparando el terreno para algo grande. Si establecen derechos de ribera, pueden reclamar servidumbres. Si reclaman servidumbres, pueden forzar accesos a través de tu tierra. Y si fuerzan accesos, pueden quedarse con la cala entera. ¿Exacto? Algo en mí, no rabia. No miedo. Algo más antiguo, se asentó en su sitio. La sensación de mirar una presa a punto de reventar. Presión acumulándose pero sin romperse. Una claridad fría. No se van a llevar nada, dije. Antes de que Laura pudiera responder. Mi teléfono vibró. Número desconocido. Contesté. Navarro. Una voz familiar. Afilada y fría como el acero de una cadena de ancla. Señor Navarro, dijo Beatriz. ¿Cómo ha elegido ignorar nuestros avisos? La comunidad avanza con medidas correctivas. Espere una infracción formal esta tarde. No hablé. Y una cosa más, añadió. Esas estacas que arrancó. Considérelo destrucción de propiedad comunitaria. Colgué. Laura me miró a los ojos. Están escalando. ¿Qué escalen? Dije. Ahora sabemos exactamente a qué juego juegan. Pero al salir. Con el mapa fraudulento aún ardiendo en mi mente. Vi algo que me hizo caer el estómago. Más estacas. Docenas más marchando por la loma como soldados avanzando. Y esta vez no se detenían en la orilla. Iban directas hacia el embarcadero de mi padre. Esto no era solo un robo de tierra. Era el primer movimiento de una toma de posesión. Las siguientes 24 horas llegaron como un tren de mercancías.
A primera hora de la tarde oí el ruido de motores diésel en mi camino de grava otra vez. No eran guardias esta vez. 3 camiones con el logo de contratistas de la comunidad se detuvieron cerca de mi orilla. Sin llamar siquiera a la puerta. Hombres con chalecos reflectantes empezaron a descargar madera. Barreras de cuerda y carteles naranja brillantes de advertencia. Bajé la ladera. Están en propiedad privada, dije en voz alta. Uno de los trabajadores ni levantó la vista. Órdenes de la comunidad. Proyecto de estabilización de Ribera. Dicen que esta zona está bajo jurisdicción comunitaria. No. No lo está. Di un paso más. Y lo saben. Otro trabajador clavó un poste de madera en el suelo. El sonido resonó sobre el lago como un desafío. Mire. Señor. Si tiene problemas con la comunidad, arréglelo con ellos. Nosotros solo seguimos la orden de trabajo. No necesitaba el papeleo para saber hacia dónde iba esto. Vi cómo arrastraban un panel de valla de 7 pies. Pino crudo. Y lo colocaban justo cruzando mi camino de acceso al lago. Luego llegaron los carteles. Letras rojas en bloque. Laminadas. 500 euros de multa. Uso no autorizado del Frente Lacustre Comunitario. Sujeto a ejecución por la comunidad. Clavaron uno en un poste a menos de 3 metros del embarcadero de mi padre. Saqué el teléfono y grabé cada segundo. ¿Se dan cuenta, dije, de que esto será la prueba A? El capataz por fin se detuvo. Sus ojos se encontraron con los míos un instante. Fríos. Resignados. Hable con su presidenta de la comunidad. Pienso hacerlo. Cuando terminaron de barricar toda la orilla, una línea de paneles de madera. Cinta brillante y multas ondeando en la brisa. Me quedé solo frente a aquella absurda estructura construida en mi tierra con mi propia madera. Incluso habían sacado un panel de la pila que guardaba bajo el cobertizo del barco. Laura llegó 20 minutos después. Bajó del todoterreno. Miró la valla y soltó una risa seca. Incrédula. ¿De verdad creen que la intimidación cuenta como política? Están escalando, dije. No. Se agachó. Pasó la mano por la madera fresca. Están fanfarroneando con confianza. Lo que significa que esconden algo grande. Cuando se levantó, se sacudió el serrín de las rodillas. Toma fotos. Documenta ángulos. Registra marcas de tiempo. Presentaremos una denuncia formal mañana a primera hora. Pero esa noche la comunidad tenía más planes. Alrededor de la medianoche lo oí. Un crujido suave. Pies sobre grava. No el paso pesado y seguro de alguien familiar con la propiedad. No. Eran pasos rápidos y furtivos. Alguien intentando no ser visto. Salí al porche sin hacer ruido. La luna era una fina hoz sobre la loma. Lo justo para mostrar movimiento cerca del embarcadero. Rayos de linterna parpadeaban. 3 de ellos. Cuerpos agachados junto a la base del embarcadero donde estaban los viejos postes de anclaje. Mi padre colocó esos postes en 1972. Vertiendo hormigón a mano. Los anillos de acero hechos para durar toda la vida. Ver a extraños tocándolos. Manoseándolos. Me atravesó algo afilado y eléctrico. Di un paso adelante. Elegisteis al caballero equivocado para invadir. Las luces volaron hacia arriba. Un hombre gritó. Otro soltó una herramienta que resonó contra las piedras. Solo estamos haciendo una inspección, gritó uno. Retrocediendo rápido. ¿Inspección de quién? De la comunidad. Soltó.
El pánico superando la autoridad. ¿Inspección de seguridad del agua a medianoche? Balbuceó. Conflicto de horarios. Di un paso lento adelante, obligándolos a retroceder. Están tocando propiedad privada. Marchaos ahora. Se escabulleron antes de que pudiera decir otra palabra, tropezando hacia la línea de árboles. Uno dejó caer una hoja laminada cerca del embarcadero. La recogí. Aviso de infracción de seguridad del agua. Incumplimiento de mantenimiento del embarcadero según estándares comunitarios. No pude evitar soltar una risa burlona. Habían venido armados con citaciones preimpresas. Dentro del chalet. Coloqué el aviso laminado junto al mapa falsificado que Laura había impreso. El patrón era obvio. Presión desde todos los ángulos hasta que cumpliera o me rompiera. Pero las apuestas no eran solo la valla o el embarcadero. Sentía el panorama mayor tomando forma. Esto no era sobre normas ni estética. Era sobre propiedad. Sobre arrebatar tierra enterrando al dueño real bajo papeleo fraudulento hasta que la verdad se perdiera. Caminé hasta el viejo baúl donde mi padre guardaba los papeles. Estaba gastado. Las bisagras oxidadas. Pero todo dentro estaba ordenado con precisión. Sobresetiquetados con cuidado. Bocetos topográficos. Recibos de cada tornillo y tabla que usó en esta tierra. Pero en el fondo, algo que nunca había notado. Había una caja metálica pesada. Sin marcas. La llevé a la mesa. El candado era viejo pero frágil. 2 golpes con el destornillador y cedió. Dentro había documentos que nunca había visto. Una mezcla de papeles mecanografiados y notas manuscritas. Títulos. Fechas. Un levantamiento formal de casi 50 años atrás. Y una hoja doblada con el sello del registro de la propiedad. Los bordes amarillentos por la edad. La desdoblé con cuidado. El corazón se me detuvo. No era una escritura ni un recibo. Era un acuerdo legal firmado. Sellado. Notariado. Que concedía a mi familia algo que nunca supe que poseíamos de pleno derecho, derechos exclusivos de acceso al agua de la cala en perpetuidad. Eso significaba la orilla. El embarcadero. El agua hasta 30 yardas hacia afuera. La comunidad no podía tocar nada de eso. Miré la firma al final. La letra curva de mi padre. Fecha 1973. El mismo año en que el ayuntamiento hizo una reevaluación importante de la ribera. Laura se inclinó sobre mi hombro. Leyendo. Alejandro. Esto no es solo útil. Es un arma. Señaló una cláusula. Esto te da legitimación legal sobre toda la cala. Sentí una calma lenta y poderosa asentarse. La comunidad no esperaba esto. Pensaban que estaría desprevenido. Aislado. Abrumado. Pero olvidaron una cosa. Mi padre nunca dejaba las cosas a medias. Y desde luego no dejó a su hijo indefenso. Cerré la caja y miré la valla. El embarcadero manipulado. La orilla brillando débilmente bajo la luna. No se van a llevar esta tierra, dije. Las palabras sonaban como hierro. Laura asintió. Mañana empezamos a contraatacar. Pero incluso mientras lo decía, noté algo nuevo. Algo que no había visto antes. Más allá de la barricada al final de la loma, había aparecido un segundo grupo de estacas. Brillantes. Recientes. Colocadas en las últimas horas. Alguien había estado aquí otra vez. Y lo que marcaron esta vez se adentraba más en mi tierra que nunca. La toma de posesión no se ralentizaba. Se aceleraba.
Cuando salió el sol, la loma parecía un campo de batalla de plástico neón. Más estacas. Más marcadores. Una nueva hilera de postes trazaba un camino desde la loma directo hacia el embarcadero de mi padre. Clara. Deliberada e ilegal. Quien las colocó ya ni siquiera se molestaba en ocultar sus intenciones. Me planté en la orilla con la caja metálica bajo el brazo. El acuerdo de derechos de agua de 1973 dentro pesaba más que el acero. Ese documento no era solo una defensa. Era un contraataque. Una llave. Un salvavidas. Un arma. ¿Y si Beatriz era la mitad de imprudente de lo que parecía? No tenía ni idea de que acababa de activar algo que no podía contener. Laura llegó otra vez antes del desayuno. Papeles en mano. El ayuntamiento abre a las 9, dijo. Presentamos todo hoy. Denuncia del mapa fraudulento. Acción ilegal de límites y una orden de cese y desistimiento contra las obras de la comunidad. Bien, dije. Porque escalaron durante la noche. Siguió mi mirada hacia la línea de estacas frescas. Están marcando hasta el embarcadero, murmuró. Jesús. No tuvimos que esperar mucho para el siguiente golpe. Un convoy de vehículos de la comunidad bajó por el camino. Beatriz al frente. Bajando como si fuera dueña de todo el lago. Su chaqueta parecía almidonada hasta el punto de poder romperse con el viento. Detrás caminaban dos miembros de la junta y una figura que no reconocí, alto. ¿Seguro? Con abrigo a medida y gafas de sol pese a la hora temprana. Tenía la postura de alguien acostumbrado a comprar lo que quisiera. Beatriz no perdió tiempo. Señor Navarro, llamó con tono brillante y condescendiente. Venimos a inspeccionar su cumplimiento de las nuevas directrices de Rivera. Laura se adelantó al instante. No tienen jurisdicción aquí. La sonrisa de Beatriz se tensó. Eso lo interpreta la Junta. No una abogada privada. Lo interpreta el ayuntamiento, corrigió Laura. Levantando una carpeta. Y esta parcela nunca ha estado bajo autoridad de la comunidad. Su mapa es fraudulento. Uno de los miembros de la Junta. Un hombre delgado con tic nervioso. Se removió incómodo. El extraño alto no se movió. Sus ojos escanearon la propiedad con interés frío. Beatriz ignoró la tensión. Independientemente. Procedemos con la inspección. Son bienvenidos a observar. No, dije. Colocándome entre ella y el embarcadero. Si pone un pie en esa estructura estará cometiendo allanamiento. El extraño habló por fin. Su voz era suave. Practicada. Permítame presentarme. Víctor Almeida. Asesor de inversiones de la Junta de la Comunidad. Asesor. La palabra le quedaba pequeña. Demasiado limpia. Irradiaba la seguridad de quien tira de los hilos. No de quien da consejos. Víctor miró las estacas. Hermosa ribera. Potencial tremendo. Con el desarrollo adecuado. Toda esta cala podría convertirse en un atractivo mayor. Entrecerré los ojos. Ahí estaba. La mandíbula de Beatriz se crispó. Pero mantuvo la sonrisa. El señor Almeida nos ayuda a explorar oportunidades para aumentar el valor de las propiedades de la comunidad. Esta no es su comunidad, atajé. Esta es tierra privada. Víctor dio un paso más. Manos a la espalda. Señor Navarro. He revisado los límites preliminares. Parece que su punto de acceso se solapa con el frente comunal propuesto. Eso complica el desarrollo. Nos gustaría resolverlo. Robándolo, terminó Laura con sequedad. Reasignando jurisdicción con las aprobaciones adecuadas.
No existe ninguna aprobación y no existirá ninguna. Falsificaron sellos de la Confederación en un mapa digital. Eso es delito penal. Por primera vez. La sonrisa de Víctor se borró. No del todo. Pero lo suficiente para mostrar el acero debajo. Beatriz intentó recuperar el control. Alejandro ha sido extremadamente poco cooperativo. No podemos proceder sin acceso a la ribera. La Junta votó por unanimidad. No se vota para entrar en la propiedad ajena, espeté. No en Zamora. Víctor levantó una mano. Silenciando a Beatriz. Señor Navarro. La hostilidad no sirve a ninguno de los dos. Quizá podamos negociar. Una compra. Tal vez. Su chalet. Aunque encantador. Está en tierra mucho más valiosa en otras manos. Lo miré fijamente. No está en venta. No reaccionó. Todo tiene un precio. No esto. Me estudió un largo momento. Luego asintió una vez como si hubiera confirmado una sospecha. Muy bien, dijo. Pero entienda. El desarrollo avanza de una forma u otra. Si la comunidad controla la ribera, controla el proceso de permisos, acabará encerrado en su propia tierra. Laura soltó una risa baja. De verdad debería dejar de hablar. Metí la mano en la caja y saqué el documento. El acuerdo de acceso al lago de 1973. Un artefacto legal con más peso que todo lo que ellos habían traído. Aquí está lo que no controlan, dije. Desdoblándolo despacio para que vieran el sello notarial. Mi padre aseguró derechos exclusivos de agua para esta cala. Firmado. Registrado. Permanente. Señalé las cláusulas. La comunidad no puede interferir nunca con el acceso, la construcción ni el mantenimiento de esta ribera. El color abandonó la cara de Beatriz. Víctor dio un paso adelante como atraído por gravedad. Tomó el documento de mi mano sin pedir permiso. Estudiando cada línea. Cuando llegó a la firma del final, su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Esto complica las cosas, murmuró. Lo termina, corrigió Laura. Esto da perpetuidad. Término legal que significa para siempre. Víctor dobló el papel con cuidado y me lo devolvió. Su expresión había cambiado. No enfadada. No derrotada. Sino calculadora. Esto no cambia todo, dijo en voz baja. Solo el calendario. Luego se dio la vuelta para marcharse. Beatriz balbuceó. Víctor. Tenemos que continuar la inspección. No, dijo firme. Hoy no. No miró atrás. Los miembros de la Junta corrieron tras él. Beatriz se quedó. Furiosa y temblando. Esto no ha terminado. Señor Navarro, siseó. ¿Cree que un papel detendrá el progreso? Ya lo ha hecho. Se dirigió a su todoterreno dando un portazo tan fuerte que sacudió la carrocería. Cuando el polvo se asentó, Laura exhaló despacio. Alejandro. Ese hombre es peligroso. Lo sé. Y no se va a marchar. Está reagrupándose. También lo sabía. Miré el embarcadero. Todavía barricado. Todavía lleno de multas. Pero de repente menos vulnerable. Por primera vez desde que aparecieron los camiones de la comunidad. Sentí el suelo estabilizarse bajo mis pies. Pero entonces el teléfono de Laura sonó. Miró la pantalla y se quedó helada. ¿Qué? Pregunté. Me giró la pantalla para que viera una notificación de correo de uno de sus contactos en el ayuntamiento.
Asunto: urgente nueva presentación de la comunidad respecto a Parcela Navarro. Una presentación nueva. Hecha minutos antes. Demasiado rápida. Alguien estaba empujando papeleo en tiempo real. Laura lo abrió, entrecerrando los ojos con cada línea. Alejandro, susurró. No se rinden. Están pidiendo una revisión completa de jurisdicción y han presentado fotos aéreas alegando que su propiedad amenaza la calidad del agua comunitaria. El estómago me cayó. Esto no era una retirada. Era escalada disfrazada de estrategia. Y lo que viniera después golpearía más fuerte que nunca. El primer golpe llegó esa misma noche. Estaba en mi escritorio compilando fotos cuando un zumbido agudo empezó a flotar sobre el lago. Débil al principio. Luego lo bastante fuerte para atravesar las paredes del chalet. Salí. Un dron flotaba a 15 metros sobre mi orilla. Cámara apuntando directamente a mi embarcadero. Otro zumbó desde el oeste. Luego un tercero. Sus luces parpadeaban en destellos rojos sincronizados, proyectando una sombra siniestra sobre la barricada que la comunidad había levantado. Empecé a grabar con el móvil. Laura se unió a mí en la puerta. Mandíbula apretada. Esto es vigilancia, dijo. No autorizada. Ilegal. Antes de que pudiera responder, potentes haces blancos cruzaron el agua. 4 focos industriales montados en el embarcadero comunitario de la comunidad se encendieron y giraron como reflectores de búsqueda. Barrían mi chalet, mi patio, mi embarcadero, deteniéndose lo justo para que el mensaje fuera inconfundible. Laura se protegió los ojos. Intentan quebrarte. No va a pasar. Los drones bajaron, zumbando como insectos gigantes. Uno descendió tanto que su corriente onduló la superficie del lago. Pude ver claramente la pegatina de Desarrollos Almeida en su vientre. Laura grababa todo, narrando marcas de tiempo y ubicaciones. Cuando entreguemos esto al ayuntamiento y a la Guardia Civil, no tendrán dónde esconderse. Otro dron viró bruscamente y rozó una rama. Sus hélices tartamudearon y cayó en espiral, estrellándose contra las rocas cerca de mi porche en una lluvia de chispas. Caminé hasta el hilo, levanté por un brazo doblado. La pegatina era inconfundible. Desarrollos Almeida. Junto a ella había una etiqueta de activo con código de barras. Esto no era un dron de aficionado. Era un modelo de topografía. De gama alta. Caro. Capaz de cartografía de alta resolución. Los ojos de Laura se abrieron. Están mapeando tu propiedad. Volteé el dron para que viera el vientre. Y lo hacían esta noche. Sacó fotos de todo, el dron destrozado, la pegatina, el soporte de cámara, el brazo doblado. Esto es prueba de allanamiento. Acoso y recolección ilegal de datos. Alejandro. Esto cambia todo el caso. Bien, dije. Porque estoy harto de esperar a que llamen. Al amanecer los focos por fin se apagaron. Los drones no volvieron. Pero el daño estaba hecho. No a mi propiedad, sino a la ilusión de que la comunidad actuaba sola. Víctor Almeida orquestaba algo mucho mayor. Y sus huellas estaban por todas partes. Mientras Laura se marchaba a preparar presentaciones para el ayuntamiento, conduje al pueblo a por copias impresas del acuerdo de derechos de agua. Hasta la funcionaria levantó las cejas. No había visto uno de estos en décadas, murmuró. Su padre sabía defender la tierra. Cuando regresé a la finca, la señora Ruiz me esperaba en la cancela, agarrando un montón de cartas dobladas de la comunidad. Su voz temblaba. Alejandro.
Vi las luces anoche. Oí los drones. Miró alrededor nerviosa antes de continuar. Todos estamos recibiendo multas por decoración de jardín. Altura de buzones. Incluso colores de pintura. Cosas de las que nadie se había quejado nunca. Me tendió las cartas. Mira estas. Cada una era absurda. 25 euros por una manguera visible desde la calle. 40 euros por dejar un coche aparcado en la entrada más de 48 horas. 60 euros por tratamientos de ventanas inconsistentes. Nos están desangrando, susurró. Intentando forzarnos a cumplir o a marcharnos. El señor García se unió a ella. Bajando de su furgoneta. Llevaba un montón similar. Mis impuestos de propiedad subieron después de que cambiara el mapa de límites online. La comunidad me dijo que era una reevaluación temporal. Sus ojos se endurecieron. Nunca mencionaron a un promotor. Tomé las cartas. Ojeándolas. Esto no era al azar. Era presión coordinada, financiera. Psicológica y legal. Exactamente el tipo de estrategia de desestabilización que un promotor como Víctor usaría para empujar a toda la comunidad hacia una venta. No solo van a por mi tierra, dije. Van a por toda la loma. García asintió sombrío. Seguro que sí. Les di copias de mis pruebas y los datos de contacto de Laura. Quedaos cerca. No confrontéis directamente a la Junta. Todo lo que traigáis nos ayudará. Cuando se fueron, el sol se hundía tras los árboles, proyectando sombras largas sobre la orilla barricada. No podía quitarme la sensación de que esto no era solo planificación. Era un calendario activo. Y yo ya iba retrasado. Entonces oí el crujido de neumáticos otra vez. El todoterreno del capitán Fernández se detuvo junto a mi cancela. Bajó. Postura tensa. Expresión preocupada. Alejandro, dijo en voz baja. Me han pedido que entregue esto. Me tendió un sobresellado. Dentro había una citación. Infracción de la comunidad. Embarcadero inseguro. Peligro ambiental. Reunión de emergencia obligatoria. Asistencia requerida. La reunión era mañana. ¿Qué es esto? Exigí. El capitán bajó la voz. Presentaron fotos aéreas alegando que su embarcadero se está deteriorando al lago. Alegan contaminación. Miró hacia la ladera. Hacia el embarcadero de mi padre. No coincide con lo que veo. Pero lo están empujando rápido. Están fabricando una crisis. Sí, admitió. Y alguien en urbanismo del ayuntamiento lo está dejando pasar. Dudó. Te lo digo como amigo, prepárate. Lo que sea que saquen mañana. Lo van a hacer grande. Volvió a su vehículo. Luego se detuvo con la puerta abierta. Mantendré la paz. Alejandro. Pero esto ya es política. Y la política se pone fea. Después de que se marchara, me quedé solo con la citación en la mano. Una reunión obligatoria. Un peligro ambiental falsificado. Un mapa digital desplazado 60 pies. Drones mapeando mi propiedad desde arriba. Un promotor que creía que todo tenía precio. Y una presidenta desesperada hasta el punto de beaponizar cada norma de la comunidad que pudiera encontrar. La tormenta no venía. Ya estaba aquí. Y mañana en esa reunión planeaban darme el golpe más grande. Pero yo no entraba con las manos vacías. Tenía pruebas. Tenía aliados. Y tenía algo que ellos aún no sabían que existía, el documento que mi padre firmó y que podía desmontar toda su operación. Mañana sería su emboscada.
Pero también sería el momento en que se dieran cuenta de que los Navarro no perdemos tierra. Ni ante tormentas. Ni ante el tiempo. Y definitivamente no ante una comunidad de propietarios. Y detrás de todo eso. Dentro de la caja sobre mi mesa. El acuerdo de derechos de agua esperaba como una recámara cargada. Mañana dispararía. Pero antes de que pudiera dispararse ese tiro, algo inesperado ocurrió. Mis vecinos por fin salieron de las sombras. La mañana después de que llegara la citación. Salí al porche y encontré a la señora Ruiz ya esperando en la cancela. Apretando una carpeta contra el pecho como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus ojos saltaban de mi chalet al lago. Buscando testigos antes de hacerme señas para que me acercara. Alejandro, susurró. No puedo quedarme mucho. Nos están vigilando. ¿Quiénes? No respondió con palabras. Simplemente abrió la carpeta. Dentro había copias de cada aviso. Multa y amenaza que la comunidad le había enviado en los últimos 6 meses. Cosas ridículas, hierba demasiado alta. Hierba demasiado corta. Una maceta de geranios demasiado brillante. Un comedero de pájaros demasiado distracte para especies migratorias. Señaló las fechas. Todas coincidían con las semanas en que Víctor Almeida había sido visto en el club social de la comunidad. Nos están ablandando, dijo. Picando hasta que nos rompamos. Antes de que pudiera responder. Una furgoneta se detuvo detrás de ella. El señor García bajó. Llevando un montón el doble de grande que el suyo. Las mías son peores, dijo. Me duplicaron las cuotas sin aviso. Llevo aquí 20 años. Nunca pasó hasta la llamada ampliación de Beatriz. Extendió sus cartas sobre el capó. Docenas de multas. Citaciones. Amenazas de embargo. Todas en los últimos 90 días. ¿Crees que son tácticas de presión? Pregunté. Asintió. Parece que están haciendo que todo el vecindario parezca moroso sobre el papel. ¿Sabes qué les permite eso a un promotor? Lo sabía. Les permitía declarar a la comunidad no conforme. Pedir al ayuntamiento derechos de redevelopment de emergencia. Luego comprar a todos a precios muy por debajo de mercado. Un robo de tierra disfrazado de revitalización. Pero algo más me llamó la atención. 3 de las citaciones de García referenciaban el mismo mapa que yo había visto. El alterado. Este mapa, dije. Tocando la hoja impresa. ¿De dónde lo sacaste? Portal de la comunidad, respondió García. Publicación pública el mes pasado. Eso significaba que Beatriz no solo fabricaba documentos en privado. Los había subido al sistema de la comunidad como límites aprobados. El engaño ahora era digital. Oficial y peligroso. Antes de que pudiéramos seguir. Otro coche redujo cerca de la cancela. Luego otro y otro. En minutos. 5 vecinos se reunieron al borde de mi camino. Luego 8. Luego 11. Gente que había mantenido la cabeza baja durante meses por fin saliendo porque las luces. Los drones. Las multas. Las mentiras. Todo había ido demasiado lejos. Esto es más grande que tú. Alejandro, dijo un hombre. Más grande que nosotros. Intentan quedarse con el lago. Y todos sabemos quién está detrás, añadió otro. Víctor Almeida lleva un año olfateando cada propiedad con frente al agua. Sentí algo cambiar en el grupo, una conciencia. Una sospecha compartida que había estado fermentando en silencio. Ahora hervía. Los invité dentro. Los senté alrededor de la mesa y les expuse todo lo que tenía. Fotos. Grabaciones.
Copias de la escritura. El acuerdo de derechos de agua. Laura llegó 10 minutos después con su portátil y blogs. Mientras escuchaba. Tomaba notas. Rápidas. Precisas. Con la habilidad de quien sabe exactamente cómo desmontar organizaciones corruptas. Esto que describís, dijo por fin dejando el bolígrafo, es un patrón coordinado de infracciones fabricadas. Documentos falsificados. Cambios de límites no autorizados y vigilancia. Todo apuntando a un objetivo, cumplimiento forzado o rendición forzada. Un murmullo recorrió la habitación. La señora Ruiz tocó el acuerdo con suavidad. ¿Tu padre firmó esto? Asentí. Sonrió con tristeza. Siempre luchaba más que el resto de nosotros. Laura se inclinó hacia adelante. Escuchad con atención. La reunión de esta noche no es solo una audiencia. Es una trampa. Intentarán presentar pruebas dañinas. Reales o fabricadas. Para justificar una orden de emergencia que os quite el acceso a la ribera. ¿Y si lo consiguen? Pregunté. ¿Peor caso? Pedirán posesión temporal de la tierra hasta completar una auditoría de seguridad del agua. Quedarías encerrado fuera de tu propia propiedad. Jadeos llenaron la habitación. Pero, continuó, dando un golpecito al documento de derechos de agua, esto es vuestro contraataque. Este acuerdo es anterior a la comunidad. Anterior a Víctor. Anterior a cualquier norma actual del lago. Prevalece sobre todas ellas. La habitación exhaló aliviada. Pero el momento es crítico, dijo. Si lo revelamos demasiado pronto, intentarán desacreditarlo. Si demasiado tarde, os arrollarán en la votación. Me miró. Lo sacamos solo cuando se comprometan públicamente con su mentira. Cuando intenten acorralarme, dije. Asintió. Ahí es cuando golpeamos. Los vecinos se acercaron más mientras les mostraba el dron destrozado. García lo levantó por el brazo doblado. Esto no es equipo de la comunidad, dijo. Esto es de nivel desarrollo. No planea pequeñas reformas. Planea una transformación completa del lago. Giró el dron para que todos vieran la pegatina. Desarrollos Almeida. La voz de la señora Ruiz se quebró. Quieren todo lo que construimos aquí. Todo lo que ahorramos. Uno a uno. Los vecinos colocaron sus multas. Avisos y notificaciones sobre mi mesa. Una montaña de papel definiendo meses de intimidación. Y mientras apilaban más alto, sentí algo cambiar dentro de mí. Esto ya no era solo mi lucha. Era nuestra lucha. Una tormenta ganando impulso. Una comunidad despertando. Un vecindario decidiendo que ya no se inclinaría ante una junta corrupta. Antes de marcharse, García me apretó el hombro. ¿Estaremos allí esta noche? Alejandro. Todos. No los enfrentarás solo. Por primera vez en semanas. Sentí algo parecido a la esperanza. No paz. No victoria. Solo una chispa. Lo suficiente para agarrarme. Lo suficiente para llevar al campo de batalla que venía. Cuando el último vecino se marchó, me volví hacia Laura. Esperan que entre en esa reunión asustado. Entonces no lo hagas, dijo. Entra preparado. Deslicé el acuerdo de derechos de agua de vuelta a la caja. La cerré y la puse bajo el brazo. Esta noche la comunidad verá qué aspecto tiene la autoridad real. No mapas falsos. No drones. No intimidación. Sino ley. Propiedad. Legado y verdad que ya no podían reescribir. La reunión de emergencia estaba a solo horas.
Y esta noche su emboscada fallaría porque el siguiente movimiento no era suyo. Era mío. El centro comunitario ya rebosaba cuando llegué. Coches llenaban ambos lados del aparcamiento de grava. Faros apuntando al edificio como un jurado esperando emitir veredicto. La gente estaba en grupos. Vecinos. ¿Jubilados? ¿Familias jóvenes? Todos hablando en tonos bajos y tensos. Fuera lo que Beatriz había planeado esta noche. Había atraído a una multitud mucho mayor de la que esperaba. Dentro. La junta de la comunidad estaba sentada en una larga mesa plegable cubierta con un mantel azul con el logo de Ribera del Lago. Beatriz en el centro. Postura afilada como una hoja. A su izquierda, dos miembros de la junta pasando nerviosos por tablets. A su derecha, un hombre que no reconocí, pelo plateado corto. Traje caro. Expresión tallada en piedra. Un consultor o abogado. Víctor Almeida no estaba. Pero la presencia de ese hombre lo decía todo. Víctor no necesitaba estar en la sala para controlarla. Laura se inclinó hacia mí mientras cruzábamos el pasillo. No reveles nada temprano. Deja que se comprometan con la mentira. Lo sé, susurré. Nos sentamos en la tercera fila. Todas las cabezas se volvieron al pasar. No era acusación. Esta vez era expectativa. Beatriz dio un golpecito al micrófono. Empezamos. El murmullo murió al instante. Esta reunión de emergencia, anunció, trata sobre una grave degradación ambiental causada por el mal uso de la ribera por parte del señor Alejandro Navarro, mantenimiento no autorizado del embarcadero y, hizo una pausa para efecto, contaminación registrada en niveles inseguros para las aguas comunitarias. Abucheos estallaron de la multitud. Sonrió a través de ellos. Tenemos documentación fotográfica. El proyector parpadeó y aparecieron fotos aéreas. Mi embarcadero. Mi orilla. Mi cala. Excepto que las imágenes estaban alteradas. Habían añadido decoloración fangosa cerca de los pilotes. Lo que parecían rastros de escorrentía rayaban hacia el agua. Una imagen mostraba un círculo rojo alrededor de una supuesta descarga de tubería que no existía. El hombre del pelo plateado se levantó. Estas imágenes, dijo, fueron recogidas mediante revisión ambiental autorizada. También tenemos lecturas bacterianas que muestran contaminación elevada cerca del embarcadero del señor Navarro. Las cejas de Laura se alzaron. Eso es imposible. Exacto, dije. Beatriz levantó una carpeta. Dada esta amenaza inminente a las aguas compartidas, proponemos una moción, suspender el acceso a la ribera del señor Navarro pendiente de remediación. Jadeos recorrieron la sala. Suspender el acceso a la ribera no era una multa. No era un cachete. Era exilio. El embarcadero de mi padre. La cala de mi familia. Encerrada tras una barricada legal. Laura susurró. Están sobrejugando su mano. Deja que lo hagan. Me levanté. Antes de que esta junta vote, dije. Me gustaría ver los resultados de los tests. Los números crudos. Beatriz sonrió con suficiencia. Por supuesto. Pasó la carpeta al hombre del pelo plateado, que me la entregó con frialdad profesional. La abrí. Ni siquiera necesitaba la formación legal de Laura para ver el problema. Los números bacterianos se repetían en secuencias idénticas en dos columnas. Mismo patrón. Mismos decimales. Mismas anomalías, errores de copiar-pegar. Un conjunto de datos falsificado. Me volví hacia la sala. Estos resultados están fabricados. Un murmullo surgió de la multitud. La cara de Beatriz se tensó.
Señor Navarro. Usted no está cualificado para interpretar datos ambientales. No necesito cualificaciones para reconocer duplicación, dije. Sus tests de agua tienen los mismos números en múltiples categorías. Eso no ocurre nunca en un muestreo real. El hombre del pelo plateado dio un paso adelante. ¿Está acusando a la Junta de fraude? Acuso a alguien, dije. Clavando los ojos en Beatriz, de falsificar pruebas para quedarse con tierra que no le pertenece. Un siseo de susurros recorrió la sala. Antes de que nadie respondiera. Un miembro de la Junta, el más mayor, deslizó una nota doblada hacia mí sin levantar la vista. La abrí bajo la mesa. Revisa sus finanzas. Empieza por consultoría ambiental. El pulso se me aceleró. Laura se acercó. ¿Qué es? Se la mostré. Su expresión se afiló al instante. Necesitamos sus registros de gastos esta noche. Beatriz recuperó el micrófono. La moción para suspender el acceso a la ribera queda abierta a votación. Di un paso adelante. No hasta que la comunidad vea lo que traje. Se quedó helada. No se le dio la palabra. La comunidad me dio la palabra en el momento en que entró en esta sala, dije. Merecen ver la verdad antes de que voten sobre la casa de un hombre. Un murmullo de aprobación se levantó. Luego creció. Luego se convirtió en ola. La gente exigía, que hable, muéstralo, ponlo en la pantalla. La mandíbula de Beatriz se bloqueó. Bien. 3 minutos. Abrí el portátil que Laura había preparado y lo conecté al proyector. La pantalla se iluminó con mis fotos, tomas cristalinas de mi orilla. Con marca de tiempo y geolocalización. Limpias como el cristal. Luego el metraje del dron estrellado. Luego la pegatina de Desarrollos Almeida. La sala estalló. Voces superponiéndose. Eso no es equipo de la comunidad. ¿Desde cuándo un promotor hace tests ambientales? Están escondiendo algo. Beatriz forcejeó por el micrófono. Esos drones eran parte de una iniciativa de seguridad compartida. Curioso, dije. Porque el programa de seguridad del ayuntamiento no usa drones de promotores privados. El capitán Fernández lo confirmó. Abrió la boca. Pero no salió explicación. La gente en la multitud empezó a levantarse. Familias. Residentes mayores. Miembros que nunca la habían desafiado antes. Y en ese momento, el poder cambió. No en una explosión, sino en una marea. Una marea lenta e imparable rodando contra la ilusión cuidadosamente construida por Beatriz. No había terminado. Levanté el mapa alterado. Este es el mapa de ampliación de límites que todos recibisteis. Pero el ayuntamiento me dijo que este mapa nunca fue aprobado. El lago no se redibujó. La orilla no se movió. Alguien falsificó un cambio y lo metió en el sistema de la comunidad. ¿Jadeos? Rabia. Incredulidad. Señalé a Beatriz. ¿Quieres explicar quién subió ese mapa? Su cara palideció. Luego enrojeció de furia. Mientes. Laura dio un paso adelante con su teléfono. En realidad, sacamos los registros de modificación digital. Levantó la pantalla para que todos vieran. El usuario que subió el mapa alterado estaba conectado como, dio un toque a la pantalla, Beatriz Herrera en su cuenta de la comunidad. La sala explotó. Gritos. Acusaciones. La junta exigía explicaciones. El hombre del pelo plateado levantó la voz. Pero nadie le hizo caso. Los residentes señalaban. Furiosos. Traicionados. Todo se deshacía.
Beatriz golpeó la palma contra la mesa. Orden. Orden. Pero el orden se había ido hacía rato. Volví a mi asiento, dejando que la sala desmontara su fachada pieza a pieza. Laura se inclinó. Esto no es el final. Lo sé, dije. Asintió. Porque todavía están las finanzas. ¿Y eso? Como una mecha esperando arder. Era exactamente de donde vendría la siguiente explosión. Pero esta noche, la primera grieta en la armadura de Beatriz por fin había aparecido. Y a través de ella, la verdad empezaba a derramarse. A la mañana siguiente esa grieta se había convertido en falla. Me desperté con el sonido de motores pesados, subiendo por el camino de grava hacia mi finca. 3 camiones blancos del ayuntamiento entraron. Polvo arremolinándose detrás. Logos de cumplimiento ambiental. Topografía y urbanismo del ayuntamiento pegados en las puertas. No de la comunidad. No guardias. El ayuntamiento. Laura bajó de su coche detrás de ellos. Carpeta impecable en la mano. Solicitaron una revisión de emergencia in situ, dijo. Tus pruebas activaron una investigación formal. El inspector jefe. Un hombre alto con mejillas curtidas por el viento. No se anduvo con rodeos. Señor Navarro. Necesitamos ver su ribera. Su embarcadero. Sus mojones de parcela y cualquier metraje de vigilancia que capturara en los últimos 3 días. Señalé hacia el lago. Todo está esperando. Bajamos la ladera. Los inspectores se movían con eficiencia deliberada. Fotografiando el embarcadero. Midiendo los postes de anclaje. Escaneando la orilla con sensores portátiles. Uno se arrodilló junto al lugar donde había caído el dron. Levantó el brazo doblado. Esto no es equipo del ayuntamiento, dijo sin rodeos. Ni estándar de la comunidad. No, dije. Es de nivel desarrollo. Desarrollos Almeida. Ese nombre quedó en el aire como humo. El inspector embolsó la pieza del dron. Esto se incluirá en nuestro informe. Otro inspector examinó la barricada que la comunidad había levantado días antes. Su ceño se profundizó con cada medida. Esta estructura se instaló sin permisos, dijo. Y está anclada en propiedad privada. Eso es infracción. Detrás de nosotros. Vecinos empezaron a reunirse a lo largo del camino de grava. García. La señora Ruiz. Los Henderson. Incluso el miembro mayor de la Junta. La noticia viajaba rápido alrededor de un lago. Y la visión de camiones del ayuntamiento sacó a la gente como fuego. ¿Qué pasa?, preguntó alguien. Revisión del ayuntamiento, respondió otro. Por fin. Mientras los inspectores trabajaban. Laura estaba a mi lado. Brazos cruzados. Están encontrando todo lo que esperaba que encontraran. Y lo hacían. Cada estructura fabricada. Cada modificación no autorizada. Cada trozo de documentación falsificada. No era sutil. No era pequeño. Era sistémico. 1 hora después. Un inspector se acercó a mí sosteniendo una impresión. Señor Navarro. ¿Es este el mapa que publicó la comunidad? Asentí. El que desplaza el lago 60 pies dentro de mi tierra. Negó con la cabeza. Esto no es un documento sancionado por el ayuntamiento. La firma es errónea. El código de aprobación está caducado y le faltan 2 sellos en la marca de agua. Levantó la vista bruscamente. Alguien falsificó esto. Jadeos surgieron de los vecinos detrás de nosotros. Es peor, llamó otro inspector.
según las bases de datos del ayuntamiento. No se presentó ninguna solicitud de ampliación de límites. Ni el año pasado. Ni nunca. La señora Ruiz se llevó la mano al pecho. Nos mintieron a todos. Y usaron esa mentira, añadió García, para multarnos y amenazarnos con embargos. Los inspectores siguieron documentando. Cada minuto que pasaba. La montaña de pruebas contra Beatriz crecía más alta y pesada. Entonces el inspector jefe se acercó a Laura y a mí. Estamos presentando una congelación inmediata de las acciones de ejecución de la comunidad pendiente de investigación. Efectiva ahora. Un murmullo se extendió por la multitud reunida. Sorpresa. Luego alivio. Luego rabia contenida. Laura sonrió ligeramente. Eso significa que no pueden tocarte. Alejandro. Ni a nadie más, dijo García. Antes de que pudiéramos respirar. Un todoterreno de lujo plateado bajó por el camino de acceso de la comunidad. Grava salpicando detrás. Se detuvo derrapando cerca de los camiones del ayuntamiento. La puerta se abrió de golpe. Beatriz bajó. Su pelo estaba perfecto. Su expresión no. Se dirigió a los inspectores como una tormenta. No tienen autoridad aquí. Esto es asunto privado de la comunidad. El inspector jefe no se inmutó. Señora. Usted presentó reclamaciones ambientales bajo jurisdicción del ayuntamiento. Eso nos da plena autoridad. Señaló con dedo hacia mí. Él los manipuló. Falsificó esos resultados. Laura dio un paso adelante. ¿Le gustaría repetir esa acusación en acta? La mandíbula de Beatriz se cerró de golpe. El inspector levantó el mapa falso. Señora. ¿Presentó usted esto? Beatriz dudó. Me lo proporcionaron. ¿Quién? Tragó saliva. Revisión interna de comité. ¿Qué comité? No respondió. Él dobló el mapa. Necesitaremos los archivos originales esta noche. La máscara de Beatriz falló. Esto se está sacando de proporción. En realidad, dijo Laura. Todavía estamos dentro de la proporción. Los vecinos rieron. Otros negaron con la cabeza asqueados. El cambio de poder ya no era sutil. Era visible. Medible. Innegable. Beatriz se enderezó. Aliento agitado. Ojos afilados. Tengo documentación que no han visto. Documentación federal. Un escalofrío recorrió la multitud. Federal. El inspector arqueó una ceja. ¿Qué documentación? Beatriz marchó a su todoterreno. Agarró un portafolios de cuero y regresó con un paquete sellado que parecía llevar un emblema ambiental federal. Lo levantó alto. Esto, anunció, es una orden de autoridad ambiental de emergencia que concede a la comunidad supervisión temporal de todas las propiedades con frente al lago hasta que se complete la restauración. La gente jadeó. Hasta los inspectores se inclinaron. No había terminado. Firmada el mes pasado por el director regional. Todos querréis leerla con atención. Colocó el documento en las manos del inspector como si fuera un decreto real. Por un momento. El silencio reinó en la orilla. Luego el inspector pasó a la página de la firma. Su cara cambió. No confusión. No preocupación. Reconocimiento seguido de incredulidad. Giró el documento para que Laura y yo lo viéramos. Esta firma, dijo despacio, pertenece a un director que se jubiló hace 10 años. La multitud estalló. La falsificó. Está acabada. Eso es delito federal. Beatriz retrocedió un paso.
Luego otro. Debe de haber algún error. El inspector cerró la carpeta. Señora. Presentar documentación federal falsificada a funcionarios del ayuntamiento está sujeto a penas penales. Entregue todas las copias inmediatamente. Negó con la cabeza en movimientos pequeños y frenéticos. No. No. No entienden. Pero la marea ya había girado. Sus miembros de la Junta evitaban su mirada. Sus aliados se fundían en el fondo. Su autoridad se derrumbaba a plena vista. El inspector se volvió hacia mí. Señor Navarro. Prepararemos un informe completo. Esperen citaciones. Habrá audiencias. Luego miró de nuevo a Beatriz. Y en este momento el ayuntamiento ha tomado jurisdicción de este asunto. Los vecinos estallaron en aplausos. Por primera vez desde que empezó la pesadilla. Sentí que el suelo se inclinaba a mi favor. Pero incluso en la sombra de la victoria. Vi los ojos de Beatriz entrecerrarse. No derrotada. Sino calculadora. No había terminado. Todavía no. Y el siguiente movimiento que hizo nos arrastraría a todos a la pelea más profunda de toda la guerra. No tuve que esperar mucho para ver qué haría Beatriz una vez acorralada. A la tarde siguiente. La comunidad envió un boletín de emergencia comunitario a todos los buzones y correos electrónicos alrededor del lago. La carta estaba escrita con su voz pulida y practicada. Alegando que los inspectores del ayuntamiento estaban mal informados. Que agitadores externos habían interferido y que ella poseía documentación de nivel superior que probaba la autoridad legítima de la comunidad. Laura me reenvió la copia digital con una sola línea: está doblando la apuesta fuerte. Los dos sabíamos lo que significaba. Estaba lista para usar la orden federal falsificada como su opción nuclear. Pero no se daba cuenta de algo crítico. El ayuntamiento no solo se había interesado. Se había ofendido. La falsificación federal no era una infracción menor. Era el tipo de error que hacía estallar organizaciones enteras. Aún así, la Junta de la Comunidad anunció una última reunión de defensa abierta a todos los residentes donde Beatriz prometía revelar la verdad de una vez por todas. Llegamos temprano. El aparcamiento del centro comunitario volvía a rebosar. Pero esta vez el ambiente era diferente, más pesado. Más enfadado. La gente ya no sentía curiosidad ni confusión. Estaba lista para un ajuste de cuentas. Dentro. La mesa de la Junta parecía medio abandonada. Solo 2 miembros aparecieron. El mayor. Sentado a un lado. Mirando sus manos cruzadas. Los demás estaban ausentes de forma llamativa. Probablemente temiendo citaciones más que la reacción pública. Pero Beatriz parecía intacta por el pánico. Si acaso. Parecía energizada. Su pelo perfectamente recogido. Su traje impecable. Su sonrisa fina pero afilada. Delante de ella estaba el portafolios de cuero que contenía la orden federal falsificada. Laura susurró. Va a agitar eso como un cetro. Déjala, dije. Esta noche se ahorcará con ello. La sala se llenó hasta capacidad de pie. Hasta el capitán Fernández apareció. Apoyado contra la pared del fondo. Asintiendo una vez en advertencia silenciosa. La gente se acomodó. Los murmullos se apagaron. La tensión se endureció. Beatriz se levantó. Vecinos de Ribera del Lago, empezó. Sé que la última semana ha sido difícil. Pero esta noche restauramos claridad. Orden. Autoridad. Abucheos cortaron su discurso. Pero siguió. Ha habido confusión respecto a la jurisdicción de la comunidad y sus responsabilidades ambientales.
Confusión alimentada por desinformación. Sus ojos saltaron hacia mí. Desinformación peligrosa. Laura cruzó los brazos. Beatriz levantó el portafolios de cuero. Así que esta noche presento el documento que nadie más ha visto, la autoridad gobernante que prevalece sobre regulaciones locales. Objeciones del ayuntamiento y reclamaciones privadas. Abrió la carpeta con precisión teatral, revelando el mismo paquete que el inspector del ayuntamiento ya había expuesto como falsificación. La multitud se tensó. Hasta los enfadados se inclinaron porque las grandes mentiras, cuando se revelan, atraen a la gente como los accidentes de coche. Beatriz levantó la página final. Esta declaración federal de emergencia concede a la comunidad supervisión ambiental temporal de todas las propiedades con frente al lago, incluyendo la del señor Navarro. Fue promulgada el mes pasado. Firmada por... El capitán Fernández dio un paso adelante. Lea la firma, dijo. Beatriz parpadeó. ¿Perdón? ¿Lo oyó?, gritó alguien de la multitud. Léala. Su mano tembló una vez. No lo suficiente para que la gente media lo notara, pero suficiente para que yo lo viera. Se aclaró la garganta. Firmada por el director. Una voz afilada cortó desde el fondo de la sala. Ese director se jubiló hace 10 años. La sala se giró. El inspector del ayuntamiento Reeves avanzó por el pasillo, flanqueado por 2 funcionarios del ayuntamiento llevando tubos de documentos y carpetas selladas. La gente se apartó como agua. Reeves caminó directo a la mesa de la junta. Señora Herrera, dijo. Recibimos su envío digital de este documento hace 1 hora. Y al igual que la copia física, falla todas las comprobaciones de autenticidad. Beatriz se puso rígida. Esto es un ultraje. No, dijo firme. Lo ultrajante es presentar documentos federales falsificados para justificar invasión ilegal de tierra. Las palabras detonaron en la sala. Jadeos. Gritos. Gente levantándose de las sillas. Alguien gritó, deténganla. Otro, cierren la comunidad. La voz de Beatriz se quebró. Yo no falsifiqué nada. Lo recibí por canales oficiales. Reeves inclinó la cabeza. ¿Qué canales? Tragó saliva. Enlace regulatorio interno. Reeves dejó caer una carpeta delante de ella. Comprobamos. No existe tal enlace y el logo que copió no lo ha usado la agencia federal desde 2012. Silencio mortal. Continuó. Además, los metadatos del documento se rastrean hasta la impresora de su oficina de la comunidad. El silencio se volvió más pesado. Finalmente la cara de Beatriz se vació. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Reeves miró más allá de ella a la multitud. Para que conste, dijo en voz alta. Esto no es un malentendido. Es falsificación deliberada. Di un paso adelante. ¿Y para qué? ¿Para quedarse con propiedad que nunca perteneció a la comunidad? Reeves asintió hacia mí. Hemos verificado su escritura, su acuerdo de derechos de agua y sus mojones de ribera documentados. Su propiedad no está, ni nunca ha estado, dentro de la jurisdicción de la comunidad. La gente estalló otra vez, pero esta vez con aplausos. Vítores. Vindicación. El miembro mayor de la Junta se levantó temblando. Yo propongo remover a la señora Herrera como presidenta de la comunidad. Efectivo inmediatamente. Segundo, gritó alguien. Tercero. La votación no fue una votación. Fue una ola. Todas las manos se levantaron excepto la suya. Beatriz retrocedió.
Ojos desorbitados. Labios temblando. Estáis cometiendo un error, susurró. No entendéis lo que viene. El capitán Fernández se colocó a su lado. Señora. Entregará todos los registros digitales y físicos de la comunidad esta noche. Las citaciones del ayuntamiento ya están presentadas. Lo miró. Luego a mí. Odio y miedo retorcidos juntos. Esto no ha terminado, siseó. Reeves negó con la cabeza. En realidad. Sí. Víctor Almeida intentó escabullirse por la salida lateral. Pero un funcionario del ayuntamiento lo interceptó y bloqueó la puerta. La multitud rugió de satisfacción. Esta noche no fue solo una batalla ganada. Fue el momento en que todo el esquema se derrumbó. La falsificación federal no fue su escudo. Fue su caída. Su ruina. Su error fatal. Y mientras el ayuntamiento anunciaba los siguientes pasos, investigaciones, auditorías, remisiones penales, la comunidad por fin entendió la verdad. Esto no era una pelea por un embarcadero. Era una pelea por el alma del lago. Una pelea que Beatriz acababa de perder. Y mañana, cuando el polvo se asentara, el lago volvería a pertenecer a su dueño legítimo. Ese pensamiento se quedó conmigo durante la noche. Firme. Anclado. Innegable. No triunfante. No engreído. Solo correcto. Al amanecer el lago estaba tranquilo otra vez. Pero no el silencio inquieto que había cargado durante semanas. Era un silencio limpio. Como si la tierra misma exhalara. Salí al porche con una taza de café y encontré el vehículo del capitán Fernández bajando por mi camino de grava. Bajó. Asintiendo una vez. Más relajado de lo que lo había visto en todo el mes. Buenos días. Alejandro, dijo. El ayuntamiento quiere empezar a retirar todas las estructuras no autorizadas de la comunidad hoy. Pensé que querrías estar aquí para el recorrido. Asentí. Acabemos con esto. Bajamos hacia la orilla. Y por primera vez en mucho tiempo. No me sentí vigilado. Sin drones. Sin patrullas. Sin equipos de cumplimiento de la comunidad. Solo el crujido de nuestras botas y el suave chapoteo del agua contra el embarcadero que construyó mi padre. El inspector Reeves y 2 guardias ya estaban allí. Portapapeles listos. Reeves me dio un asentimiento respetuoso. Señor Navarro. Felicidades, dijo. Hoy restauramos su propiedad a su condición legal. Señaló la valla que la comunidad había clavado en mi orilla. Esto va primero. Los guardias no dudaron. En minutos. La barrera de madera que había simbolizado la extralimitación de la comunidad se astilló y cayó. El sonido de su quiebre fue como un peso levantándose de mi pecho. Luego vinieron los focos que habían instalado al otro lado del agua en el embarcadero de la comunidad. Retirados por orden oficial. Luego las cámaras de vigilancia ilegales. Luego los tablones de avisos que habían colocado en mi tierra. Pieza a pieza. Invasión a invasión. Cada rastro de su toma de posesión desapareció. Reeves marcaba cada retirada en su hoja. Todas las acciones contra su propiedad han sido anuladas. El ayuntamiento presentará notificación formal hoy. Recibirá copias certificadas. Bien, dije. Quiero que todo quede documentado. Sonrió débilmente. Después de lo que descubrió. Nosotros también. A media mañana. La última de las estructuras no autorizadas había sido retirada. Lo que quedaba era mi tierra. Intacta. Sin reclamar. Sin cuestionar.
Pero el día no había terminado. Un convoy de vehículos del ayuntamiento entró en el aparcamiento de la comunidad al otro lado del agua. La noticia se había extendido rápido. Los residentes se reunieron fuera del centro comunitario mientras los funcionarios sellaban la oficina de la comunidad. Cajas de registro salían una a una. Documentos financieros. Correspondencia interna. Inventarios de equipo. Registros de cumplimiento. Todo se confiscaba para investigación. Me quedé con un pequeño grupo de vecinos, la señora Ruiz, el señor García y unos pocos más que habían guardado silencio demasiado tiempo bajo el mando de Beatriz. La señora Ruiz susurró. No puedo creer que falsificara papeles federales. García negó con la cabeza. Casi nos arrastra a todos con ella. Los miré. Ahora estáis seguros. Este lago está seguro. Un funcionario del ayuntamiento se acercó. Señor Navarro. Necesitaremos que firme una declaración confirmando los daños y el acoso que sufrió su propiedad. La oficina del fiscal se encargará de los cargos penales. Miré el montón de papeles que llevaba. Grueso. Pesado. Exhaustivo. ¿Y Víctor? Pregunté. Asintió. Conspiración. Registros falsificados. Acoso. Intento de robo de tierra. La lista es larga. Al otro lado del aparcamiento vi a Víctor Almeida de pie junto a un vehículo del ayuntamiento. Muñecas esposadas. Mandíbula apretada con la realización de que su influencia no significaba nada. Ahora sus ojos se encontraron con los míos. Ardiendo. Acusadores. Derrotados. Detrás de él. Beatriz Herrera salió entre dos oficiales. Su postura perfecta había desaparecido. Su voz. Antes afilada como para cortar acero. Ahora temblaba mientras protestaba al vacío. No pueden hacer esto. Este lago se suponía que esta comunidad. Esto no es justo. El capitán Fernández cerró la puerta del vehículo detrás de ella. La justicia empieza hoy. Señor. Los residentes miraban en silencio. No con crueldad, sino con un profundo sentido de cierre. En algún lugar de todo esto, el miedo que una vez inspiró por fin se había evaporado. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, caminé de vuelta a mi embarcadero. No quedaba nada de la invasión de la comunidad. Sin estacas. Sin vallas. Sin escombros. Solo mi orilla. Mi cala. Mi agua. Me arrodillé y comprobé los pernos de anclaje donde extraños habían intentado una vez abrirse paso en el legado de mi padre. La madera estaba gastada pero sólida. La estructura seguía aguantando. Igual que la verdad. Mientras apretaba un perno, oí pasos detrás de mí. Laura estaba allí. Manos en los bolsillos. Y bien, dijo. ¿Cómo se siente saber que toda la comunidad se derrumbó porque eligieron al propietario equivocado? Reí. Una risa real. De las que no había sentido en semanas. Se siente como que el lago por fin recuerda quién lo ha cuidado. Se colocó a mi lado. Alejandro. Hiciste todo bien. Cada documento. Cada llamada. Cada detalle. La mayoría de la gente se doblega bajo esta presión. No me doblego, dije en voz baja. No cuando se trata de esta tierra. Asintió. Y ahora es tuya sin cuestionamiento. El sol se reflejaba en el agua. Calmado. Firme. Hermoso. El mismo lago que mi padre me enseñó a respetar. La misma tierra que mi familia luchó por mantener.
El mismo lugar que la comunidad intentó arrebatar. Pero el legado no se roba. Se protege. Y hoy. La justicia había hecho la protección. Antes de marcharse, Laura colocó un sobresellado sobre el embarcadero a mi lado. Confirmación del ayuntamiento, dijo. ¿Querrás guardarlo? Lo abrí después de que se alejara. Era una sola página de notificación. Todas las acciones de la comunidad contra Alejandro Navarro quedan anuladas e ilegales. Derechos de propiedad plenamente restaurados. Operaciones de la comunidad suspendidas pendiente de disolución. Solté un aliento largo. Se había acabado. Todo. Recogí mis herramientas y terminé de apretar el último perno en el embarcadero de mi padre. La madera se asentó con un crujido bajo y tranquilizador. Como un viejo amigo reconociendo una victoria dura. El lago era mío otra vez. Mi tierra. Mi legado. Y nadie, ni una presidenta de comunidad. Ni un promotor. Ni un documento falsificado, volvería a desafiarlo. No mientras yo estuviera aquí para defenderlo.